Dios te bendiga, Venezuela. Nos encontramos ya listos ante la Fiscalía General de la República y ante el Consejo Nacional Electoral contra María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, Enrique Capriles, Delsa Solórzano y Jesús María Casal. No solo la orden de aprehensión contra María Corina, sino una investigación a estos otros señores que hemos nombrado. Todos están en el mismo plan, por lo tanto deben ser investigados. También solicitamos la investigación a todos los miembros de 20 Venezuela, tanto del movimiento 20 Venezuela nacional y regionales. Porque si hay un plan para que atente contra la democracia y las elecciones que nosotros estamos esperando para transformar al país, entonces evidentemente ese plan tiene que estar organizado por un movimiento que no es político, un movimiento que es netamente golpista, un movimiento que es antidemocrático, porque no ha participado en ninguna elecciones. O sea, nosotros defendiendo nuestra posición electoral, democrática y constitucional, nuestra posición pacífica, desde el 2018, para los que andan hablando que nosotros pretendemos pescar en río revuelto, les quiero decir, primero, que no hay ningún río revuelto. Eso es un mar muerto. Ahí lo que hay es puros fósiles de la política. Ahí lo que hay es abandonados del pueblo. Ya el pueblo no los quiere. Lo peor, lo más contaminado de la política está allí, en ese G4, en esas primarias, G3 o como le quieran llamar. Y nosotros no venimos a pescar en algo que no tiene que beneficiarle al país. No hay nada que beneficie a la democracia, no hay nada que beneficie al pueblo venezolano en ese sector. Por lo tanto, no tenemos ningún interés de pescar en ese mar muerto. Nosotros venimos a trazar un camino político diferente, totalmente independiente, distinto. En Venezuela se está trazando un nuevo camino en la política, una nueva política, totalmente nacionalista, que vamos a defender la democracia, vamos a defender las elecciones, vamos a defender la paz del país. Y esto no significa que estamos con el gobierno. Al contrario, queremos elecciones pacíficas para salir de este gobierno. Porque cada acción violenta es lo que ha logrado mantener al gobierno al frente de Miraflores. Y por lo tanto no volvemos a caer en esa manipulación ni en esa mentira. Vamos por la calle del medio. Y por la calle del medio es una responsabilidad. Ir por la calle del medio es una responsabilidad con el pueblo venezolano. Y por la calle del medio es denunciar las irregularidades del gobierno y las irregularidades de la oposición. Y por la calle del medio es desenmascarar a quienes se están aprovechando de los recursos del Estado, que están en cargo y están cometiendo actos de corrupción, pero también es desenmascarar a los golpistas, a los terroristas, a los bandidos de la política que se hacen llamar políticos, que se hacen llamar oposición, y peor aún, que hoy se llaman oposición mayoritaria, se autodenominan oposición mayoritaria. La oposición mayoritaria no la tienen ellos. El 65% de los venezolanos no quiere saber nada del G4, del G3, ni de María Corina Machado, de ninguno de esos bandidos. Están esperando una candidatura distinta, diferente. Se cansaron de todos los políticos por culpa de estos bandidos que hoy estamos denunciando. Y pedimos que se investigue a fondo las declaraciones de Antonio Ledesma y las vinculaciones no solo con María Corina Machado, que es quien representa la violencia en Venezuela. Tiene que ser investigado Capriles, que hoy quiere venir a tratar de ofenderme porque mi apellido es Rata y decir que no van a hablar de las ratas. Yo sí vengo a hablar de las ratas, porque verdaderamente lo que hay allí no solo son ratas, son fantasmas de la política, son fósiles. Y yo no soy ningún fantasma, pero los asusto. Nosotros venimos aquí a trabajar por Venezuela y vamos a ir hasta el final. No tenemos miedo a las amenazas que nos han lanzado por las redes sociales.
que quieren atentar contra mi vida, contra mi familia. Nosotros no somos como Delsa Solórzano, que arman show para después salir reculando. Nosotros vamos a llevar todas las pruebas cuando las instituciones nos las pidan, las vamos a llevar y vamos a continuar con estas investigaciones hasta descubrir quiénes están detrás de estos bots, de estas cuentas o de estas amenazas. Por otro lado, estuvimos también en el Consejo Nacional Electoral. Hoy le exigimos, dejamos allí, para los nuevos rectores, le exigimos un pronunciamiento. ¿Cuál es la posición del nuevo CNE? Es más, la primera tarea del nuevo CNE es pronunciarse respecto a las primarias, ya que es un proceso sectario, viciado, ilegal y lleno de inhabilitados, pasando por encima de las leyes electorales y la Constitución. Nosotros le estamos colocando hoy en mesa para que apenas se sienten los nuevos rectores emitan su primer pronunciamiento. Y esto es una exigencia. Queremos decirle a los venezolanos, nosotros no andamos con show político. Quieren algunos hablar tonterías en las redes sociales. Nosotros respetamos a todos. El que denunciemos a un sector violento, el que denunciemos a algunos personajes ambiguos, el que denunciemos a las primarias viciadas, el que denunciemos a los inhabilitados, el que denunciemos a los corruptos, no significa que andemos en show político, no significa que somos del gobierno, no significa que somos del Perencejo, no somos de nadie. Somos de la democracia, somos del pueblo venezolano. Y no venimos a montar ningún show político, porque el show político lo ha montado ese sector. Primarias contaminadas, inhabilitados llamando a votar por ellos mismos cuando no son candidatos, mintiéndole al pueblo venezolano, gastando millones de dólares de procedencia dudosa por un lado y por el otro lado que recibieron de Citgo. Entonces, ¿dónde está el show? Ahí sí está el show. No solo un show, es un teatro que están montando, una simulación de democracia para un plan que ellos han denominado Interinato 2. Con todo el respeto, quiero decirle a Venezuela, a los medios de comunicación, agradecerles. Nosotros no venimos a jugar carrito, nosotros no venimos a hacerle el favor a nadie. Nosotros estamos por la calle del medio a presentarle a Venezuela una propuesta distinta. Y para que esa propuesta distinta cale, para que esa propuesta diferente le llegue al pueblo venezolano, para que esa propuesta se conozca ante las naciones del mundo, primero hay que desenmascarar quienes se autodenominan oposición. Primero hay que desenmascarar aquellos que han utilizado la política para enriquecerse y la han utilizado para matar venezolanos. Primero hay que desenmascarar a aquellos que le han hecho daño a la democracia del país, aquellos que han llamado a la abstención y aquellos que han llamado a la violencia. Así que ahí hay una personaje que está ya con un plan de violencia diciendo hasta el final. Ya llegó el final. Llegó el final de la política nefasta. Llegó el final de la política barata. Llegó el final de la política sucia. Llegó el final de los ambiguos. Llegó el final de los politiqueros, manipuladores y mentirosos. Llegó el final de quienes le han hecho tanto daño a la democracia, tanto daño a la Constitución, tanto daño a la nación y a los venezolanos. Están haciendo una nueva oposición plural, diferentes candidatos, diferentes propuestas, diferentes organizaciones, diferentes factores políticos, donde tenemos diferencia entre nosotros, pero es una nueva oposición, donde por un lado hay diputados en la Asamblea Nacional, por otro lado hay candidatos nuevos, independientes, por el otro lado hay renovación de liderazgo en los partidos políticos. Pero nosotros trazamos por la calle del medio. No estamos ni con el gobierno, ni estamos con los bandidos que están en las primarias. No estamos, sino nada más con el pueblo venezolano. Es el único camino
que nos queda. Estar del lado de la paz, del lado de la democracia, del lado de la constitución, del lado de las elecciones, del lado de los venezolanos, de las venezolanas. Por ese motivo nosotros, cada paso que anunciemos que lo vamos a dar, es porque vamos contundentemente a defender la paz de este país. Dios te bendiga, Venezuela.